tal, chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Y aprovechando esta euforia que hay por el tema del Mundial, quiero platicarles qué ha aportado Chivas en la historia de los Mundiales para México. Acompáñame a verlo, está muy interesante. El primer Mundial donde Chivas tuvo participación con la selección mexicana fue ya en el lejano Brasil 1950. Vamos a ver aquí las imágenes de lo que era en su momento el póster con el que se anunciaba que iba a haber este magno evento. Y el balón que se utilizaba era el Super Bowl duplo, que era el balón con el que se jugó este mundial. Y por el lado de Chivas tuvimos tres representantes, los tres primeros que fueron a la Copa Mundial siendo jugadores de Chivas. Ellos son Max Prieto, de aquella dinastía importantísima de Chivas de los Prieto, los fundadores de Fama, que incluso fueron los que hicieron los uniformes muchos años. Estuvo Gregorio el Tepa Gómez y el otro era Rodrigo Ruiz Zárate. Estos tres son los primeros que jugaron por México. No nos fue muy bien. Es un mundial que se jugó con 13 equipos nada más. Tuvimos 3 derrotas en este mundial. En México quedó en el lugar número 12. Se perdió contra Brasil, contra Yugoslavia y contra Suiza. El siguiente mundial donde Chivas estuvo presente con México fue el mundial que seguía, justamente el de Suiza en 1954. Aquí vamos a ver la imagen también del póster representativo y el balón con el que se jugaba, que era el Swiss World Champion, un balón, como lo pueden ver todavía, de estos de cuero pesadísimos que dolía más cuando te pegaba la bola. Hoy se quejan los chavos, pero no tienen ni idea de lo que dicen. En este mundial tuvimos 16 equipos y se perdieron 2 juegos ante Brasil y ante Francia. Es el mundial con menos participaciones, ya que las cabezas de serie no se enfrentaban entre sí para asegurar que pasaran a la siguiente ronda. Y bueno, con esto México queda eliminado, queda en el lugar número 13. Y aquí estuvieron 2 jugadores de Chivas muy importantes. Uno era don Raúl El Pin Arellano, el primero de esta generación de 3 ya participantes con Chivas. Y estuvo don Tomás Balcázar, que es el abuelito del Chicharito, y que además fue el primero en anotar un gol, siendo jugador de Chivas en el seleccionado nacional. El siguiente mundial fue el de Suecia 1958. Para este mundial, México presentó un equipo cargado de varios jugadores de los que ya fueron campeones con Chivas, cuando se iniciaba aquella era del campeonísimo. Estaban gente como Panchito Flores, como el Tubo Gómez, como el Mellone Gutiérrez, como Chava Reyes, el Tigre Sepúlveda, Jamaicón Villegas. En este mundial, México quedó en el lugar número 16. Tuvieron 2 partidos perdidos contra Suecia, país sede, contra Hungría. Pero lo histórico es que aquí se logró el primer empate de México en la historia de los mundiales. Llega el turno nuevamente para un país americano a ser sede y esta vez es Chile en 1962. Aquí seguía la época dorada de las Chivas, la época del campeonísimo. Y una vez más fueron varios jugadores que repetían, como el caso del Chololo Díaz, como Tubo Gómez, por primera vez Héctor Hernández, Chava Reyes, el Tigre Sepúlveda y el Jamaicón Villegas. En este mundial se jugó con 16 equipos. México tuvo 2 perdidos ante Brasil y ante España, pero también tiene otro logro histórico, que es la primera victoria, que esta es ante Checoslovaquia, y se gana por 3-1. Aquí tuvo una participación muy importante de la gente de Chivas, ya que Héctor Hernández de penal y el Chololo Díaz anotan 2 goles que a la postre dieron el triunfo mexicano, el primero en los mundiales. Toca el turno de ser el mundial en el país que inventó el fútbol, en Inglaterra. Esto fue en 1966. Para este mundial, por primera vez tenemos, además de un balón que era el Schlesinger Challenge, también hubo una mascota que era Willy, este leoncito que representaba lo clásico de los leones de allá de Inglaterra. Y en este mundial hubo 16 equipos. México tuvo participación, teniendo 2 empates ante Francia y ante Uruguay, y perdió ante el país sede. México queda en el 12º de 16 equipos. Y en este mundial ya fueron algunos de los jugadores Chivas del recambio generacional después del campeonísimo, como es el caso de Nacho Calderón, como es el caso de Arturo el Cura Chaires, como es el caso de Paco Jara, y también fue Chololo Díaz y Chava Reyes, que ya tienen experiencia mundialista por parte de los jugadores de Chivas. Después de tanto esperar, por fin le toca a México organizar la Copa Mundial. Esta es la de 1970, con varios cambios importantes. Es el primer mundial donde ya se permitían los 2 cambios en la cancha, que antes de esto los mundiales no había cambios en los equipos. Es el primer mundial que se transmite a todo el mundo en transmisión a todo color, que también es un hecho histórico. Y también por primera vez se utiliza una mascota. Aquí la vamos a ver, que se llamaba Juanito.
Y también en este mundial, Adidas toma ya el control definitivo, que ya no va a soltar de los balones del mundial hasta la fecha. Y el primero que presenta se llamaba Telstar de México. Con este balón se juega. México, como país sede, tiene su mejor participación en los mundiales. En esta ocasión todavía se jugó con 16 equipos. México ganó 2 partidos contra El Salvador y contra Bélgica, y luego empató contra Rusia. Este empate fue a la postre muy complicado, ya que los obligó a salir del Estadio Azteca. Fue a Toluca y ahí se enfrentaron a Italia, que es el subcampeón, y los eliminó 4-1. Por el lado de Chivas tuvimos a 2 jugadores importantes. Uno era el portero titular, Nacho Calderón, y el otro era el Cabo Valdivia, Javier Cabo Valdivia, que anotó 2 goles en la victoria contra El Salvador. En este mundial México quedó en el 6º lugar en cuartos de final, pero ojo que hay que verlo, que es solamente con 16 equipos. Y otra nota importante, hasta este mundial se jugó la Copa Jules Rimet. Se recordarán que estaba programado que el que la ganara 3 veces se la iba a llevar, y como aquí la ganó Brasil, pues ya fueron dueños definitivos de esta hermosa copa. Turno para Argentina, Mundial 1978. En este mundial tenían un simpático gauchito como mascota. Ya había un logotipo, además de lo que era el póster y el balón oficial, que era el balón tango, un nombre muy clásico para el tema argentino. Se jugó con 16 equipos. México tuvo la peor participación de su historia. Era un equipo que venía con mucha ilusión porque logró un paso totalmente perfecto en el premundial que se celebró en tierras mexicanas, pero a la hora buena México falló. Tuvimos 3 derrotas, 3-1 contra Túnez, luego perdimos 6-0 contra Alemania y 3-1 contra Polonia. Por el lado de Chivas aportamos a 2 jugadores. Se trata de Eduardo Ramos, aquel recio central que venía del Toluca, y el caso de Víctor Rangel, que era el compañero de la Esperanza Verde de Hugo Sánchez en la selección, y quien anotó el gol de la honra en aquel partido contra Polonia. Se venía luego el Mundial de España 1982 y México tristemente quedó eliminado en aquella vez que se jugó en Honduras ese premundial, y bueno, quedamos fuera. Pero bueno, viene muy pronto la revancha, viene México 86 y seríamos el primer país que organiza por segunda vez un Mundial de fútbol. En este Mundial a México le va muy bien, un Mundial muy bonito, muy vistoso. La verdad es que se disfrutó bastante. En este mundial teníamos un logo que me parecía muy bonito, una mascota que era el pique, muy ingeniosa. Se hicieron varios pósteres, este era como el más importante. Y se jugó con un balón de Adidas que era llamado el Azteca, un balón con unas grecas que estaban muy bonitas. México tuvo una participación interesante. Se ganaron 2 partidos en la primera ronda contra Bélgica y contra Irak, y se empató contra Paraguay. Ese empate contra Paraguay fue muy dañino, muy perjudicial, puesto que nos mandaron a jugar en Monterrey contra Alemania. Los alemanes estaban fundidos, pero lograron llegar a la tanda de penales y ahí fuimos eliminados una vez más en los conocidos como malditos penales. Por Chivas solamente hubo participación de un jugador. Se trata de Fernando Quirarte, que anotó 2 goles bien importantes. El primero contra Bélgica en un cabezazo, que luego se pareció mucho al que nos dio el 9º campeonato del 87. Y también anotó el gol contra Irak, que aseguraba la calificación para México y era el paso de tranquilidad. Bien por Fernando Quirarte. Regresaba la Copa Mundial a tierras europeas y esta vez tocaba el turno a Italia. Y cuando más ilusión había para ese Mundial de Italia 90, México se ve envuelto en un tema muy agridulce con los cachirules y quedamos eliminados porque nos castigaron 2 años, no nos permitieron participar en el premundial y por lo tanto México no fue a este magno evento. Toca el turno de hacer su mundial al país más poderoso del mundo, Estados Unidos 94. Estamos viendo el póster, el logotipo, la mascota era Striker, este monito que era un perrito que es muy simpático. El balón que se jugó era el Cuestra de Adidas. Y es un mundial con 24 equipos. México tiene una participación con resultados de todo tipo, ya que primero pierde contra Noruega, luego le ganamos a Irlanda, y luego se saca un empate valiosísimo contra Italia 1 con un golazo de Marcelino Bernal. Esto nos manda al 4º partido, que es contra Bulgaria. Contra Bulgaria, pues se queda con un 1-1 en el tiempo regular, con un penal anotado de García Aspe, y vienen una vez más los malditos penales, que a la hora de tandas es cuando ya no nos va muy bien. Fallaron Rodríguez de Toluca, Marcelino Bernal y García Aspe, ambos que habían podido meter goles en partidos regulares, pues hoy los están fallando. Y por el lado de Chivas aportamos a 2 jugadores, que eran Misael Espinosa y el maestro Benjamín Galindo, que era el 5º tirador. Tristemente era el que iba a decidir, pero ya no le llegó el turno de cobrar en esta serie de 1994.
Toca el turno a una bonita nación europea, Francia 1998, de la Coupe du Monde. En esta ocasión tenían una mascota que era Futix, este simpático avechucho que tenía los colores de la bandera de Francia. El balón se llamaba el Adidas tricolor, como era el conocido de la selección francesa. Y México tuvo una participación bastante interesante. Primero se le gana a Corea, después 2 veces se viene de atrás y se logra el empate a 2 contra Bélgica primero en Burdeos y luego en Saint Etienne contra Holanda. Vamos al cuarto partido, esta vez en Montpellier. Tocaba el turno contra Alemania. Todavía nos pusimos adelante 1-0 con gol del Matador, pero tristemente nos dieron la vuelta en el segundo tiempo con goles de Bierhoff y de Klinsmann. Y México se queda una vez más en este cuarto partido jugando fuera, en la mejor participación hasta ese momento fuera de tierras americanas. Por el lado de Chivas hubo 4 jugadores. Se trata del Cabrito Orellano, del bien amado Ramón Ramírez, de Joel el Tiburón Sánchez y del emperador Claudio Suárez. Para el 2002, por primera vez se celebra en 2 países y por primera vez fuera de América o del continente europeo. Se combinan Corea del Sur con Japón para hacer este mundial. Tuvieron como mascotas a los Spherics y el balón con el que se jugó era el Feber Nova, también de Adidas. En este mundial México iba con la ilusión de ir más allá, que era su gran meta, y tuvieron una primera ronda bastante buena, donde se le gana a Croacia y se le gana a Ecuador, y también se le empata a la selección italiana. Aquel gol, ¿se acuerdan de Jared Borghetti, que tuerce la cabeza de manera increíble, saca el empate? Y viene el cuarto partido, donde tristemente creo que teníamos más posibilidades de pasar por primera vez al quinto, y nos enfrentamos a Estados Unidos, que nos deja fuera con un 2-0 muy doloroso. Quedamos en el lugar 11 de 32 equipos, y los jugadores que fueron por parte de Chivas eran 2 figurones. El portero Osvaldo Sánchez y también Ramón Morales, el eterno capitán, que tristemente no lograron pasar ese quinto juego. Después de esa aventura asiática, regresa el Mundial a tierras europeas y una vez más a la potencia de Alemania, que lo organiza por segunda ocasión. Y este Mundial tuvo como balón aquel Adidas Team Geist, un balón muy bonito, y la mascota que era el Goleo 06, que era este león, parece el menos agraciado yo creo de las mascotas de los mundiales. ¿Cómo le fue a México? México tuvo un partido ganado contra Irán, luego se empata contra Angola y se pierde contra Portugal. Y esto nos hace ir contra el primer lugar de otro grupo, que era Argentina en el cuarto partido. Y aquí hemos de recordar aquel golazo impresionante que nos mete Maxi Rodríguez, que nadie se explica cómo logró meter esa bola de tan lejos y con esa comba que supera a Osvaldo Sánchez. Pero en fin, México queda en el 15 de 32 equipos en este mundial. Por Chivas, para el 2010 jugaron Omar Bravo, Ramón, el eterno capitán Morales, Gonzo Pineda, estuvo Maza Rodríguez, Carlos Salcido y Osvaldo Sánchez. Hay que recordar que Omar Bravo anotó 2 goles contra Irán. Para el 2010, y cumpliendo una promesa de Joseph Blatter, el que era presidente de la FIFA, se juega el Mundial en el continente negro, en el continente africano. En Sudáfrica 2010, la mascota era Sakumi y el balón era este Jabulani. Se recordarán muy bien todos. Para México fue un mundial de altibajos una vez más. Primero se logró el empate contra Sudáfrica en la inauguración. Después viene un triunfo muy importante ante Francia, que aunque no era un Francia que estuviera en su mejor nivel, siempre vestirá a ganarle al equipo de los galos. Y en el tercer partido se pierde contra Uruguay. Esta derrota lo que ocasiona es que tuvimos que enfrentar a la cabeza de serie del otro grupo, que una vez más era Argentina. Y en este juego sí, Argentina pasó fácilmente por encima de la escuadra mexicana. Y lo importante aquí fue que Chicharito anotó 2 goles. Él anotó uno de los goles con el que se le ganó a Francia. Y también fue el anotador del único gol que se hizo contra Argentina. Además del Chicharito en este mundial, por Chivas aportamos al portero Luis Michel, a Johnny Magallón, al Divino Pelón, a Adolfo el Bofo Bautista, a Alberto el Venado Medina, que tuvieron buena participación, pero finalmente una vez más nos quedamos en ese cuarto partido. Pues como pueden ver, chivermanos, hemos aportado a lo largo de la historia 46 jugadores que han participado en 13 mundiales y que hemos anotado 12 goles de jugadores rojiblancos. Lamentablemente, los últimos mundiales, que fue el de Brasil y el próximo de Rusia, no habrá representación de ningún jugador de Chivas, pero estamos ávidos de lograr que venga una nueva camada, una nueva generación que nos siga poniendo
en lo más alto de la historia del fútbol mexicano. Recuerden, siempre contigo, mi amado rebaño.